Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que empapa la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para lo cual la envié. Amén. Hemos establecido básicamente que la providencia es el control absoluto de Dios sobre todo lo que ocurre, incluyendo las voluntades e intenciones de las criaturas. A los ojos de nosotros como criaturas inteligentes, incluyendo a los ángeles también, Dios actúa llevando o siguiendo unos patrones lógicos y naturales, por lo menos en principio. Es por eso que uno puede, después de ciertos años de conocer las Escrituras, de compartir en la iglesia local, siendo formados bíblicamente, uno puede ya saber o decir: conozco cómo es el carácter de Dios, ¿sí? A veces uno tiene inquietudes, incluso doctrinales, y a veces también el conocer el carácter de Dios le ayuda a uno a resolverlas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que conozcamos el carácter de Dios o cómo Dios obra? Bueno, por la providencia, o sea, estamos ya familiarizados con las Escrituras y lo vemos en nuestra vida y asociamos, como en las Escrituras actúa, así lo veo en mi día a día. Esa es la providencia. Lo que pasa es que el obrar ordinario de Dios por providencia siempre va a ser en pro de su voluntad, en pro de cumplir el propósito predeterminado. La cuestión es que a veces pasa que Dios obra de maneras que uno no se imaginaba. Dios obra a veces saliéndose de los patrones lógicos de nuestra mente. ¿Me hago entender? Retroalimento. Con lo que yo sé de la palabra y en mi experiencia con mi comunión con Dios, puedo saber cómo Dios actúa, cómo es Él, su forma de ser, por así decir, ¿sí? Pero a veces Dios va a actuar de formas que se sale de todos esos patrones, porque Dios sigue siendo soberano sobre su propio mover y sobre cómo organiza las cosas, ¿cierto? Así que Dios no solamente demuestra su providencia a través de las causas secundarias, como estudiamos la semana pasada. Dios tiene una causa primaria, es decir, algo que en la eternidad Dios decretó que iba a ocurrir. Esa es la causa primaria. Las cosas ocurren porque en la eternidad ya estaban decretadas. Es la causa primaria. Y las causas secundarias, como también dijimos, son todos esos pasos a pasos o detalles o situaciones, circunstancias necesarias para que eso decretado se cumpla, ¿sí? La semana pasada mirábamos, por ejemplo, el tema de un embarazo, ¿sí? Para que se lleve a cabo tuvo que haber habido un paso a paso hasta que sea el nacimiento. Hubo un cuidado, una concepción, hubo 9 meses, ¿sí? Y cuando nació había un decreto que decía, para que me comprendan, que en esa fecha iba a nacer tal persona, ¿sí? Estaba decretado su nacimiento, pero las causas secundarias era todo lo necesario para que ese nacimiento se llevara a cabo. Así ocurren todas las cosas en la providencia. Lo que pasa es que lo que vamos a hablar hoy es que Dios no solamente obra a través de las causas secundarias. Dios puede actuar sin ellas, por encima de ellas e incluso en contra de ellas. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, cómo obra la providencia. Primer punto, providencia ordinaria y extraordinaria. Y en un segundo punto miraremos milagros y prodigios. Bueno, comencemos. Primer punto, providencia ordinaria y extraordinaria. El texto que leímos ahorita de Isaías 55 nos muestra la providencia ordinaria, las causas secundarias. Claro, dice, el Señor compara: mi palabra obra así como cuando llueve o como cuando cae nieve.
Cuando cae la lluvia o cae la nieve, eso no va a volverse. Ella cuando desciende, la tierra la absorbe, se producen los nutrientes y surge o brota la hierba, los frutos, etcétera, ¿cierto? Esas son las causas secundarias, es lógico. El ciclo de la vaporización del agua, la producción de las cosechas, esas son las causas secundarias, ¿sí? Es decir, generalmente Dios hace uso de medios para cumplir su providencia. Dios puede usar la lluvia para darle pan al que come, dice Isaías 55. Hay una persona que trabaja, ora al Señor para que bendiga su trabajo y Dios envía la lluvia para responder su oración. Ahí está, la providencia de Dios usando causas secundarias, una providencia ordinaria. Dios puede usar los medios naturales, la lógica, las leyes de la naturaleza, para bendecir, para llevar a cabo sus planes o responder nuestras oraciones, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, eso es la providencia ordinaria y la vemos todos los días. Dios puede usar eventos naturales o necesidades humanas para llevar a cabo su voluntad decretada. Leamos un ejemplo, Oseas 2, Oseas 2:21. Dice: sucederá en aquel tiempo que responderé, dice Jehová, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y el vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Providencia ordinaria. Dios va a responder un clamor a través de los medios naturales. Él va a dar lluvia, la tierra va a dar la producción, la cosecha de vino, uvas, ¿se dan cuenta? Providencia ordinaria. Entonces Dios puede usar las leyes y los ciclos naturales para cumplir sus propósitos, ¿sí? Y otras veces usa el actuar de las criaturas. Miremos Mateo 17:24. Mateo 17:24. ¿Se acuerdan cuando llegan unas personas a decirle a Pedro: ¿acaso tu maestro no paga los impuestos? Y Pedro dice: sí. Y cuando va entrando a la casa, el Señor le dice: ¿qué te parece, Pedro? Parafraseándoles, ¿no? ¿Está bien que los hijos paguen los impuestos? ¿No será que los hijos de los reyes están exentos? O sea, el Señor está queriendo decir que no tenía por qué pagarlo. Pero Él dijo: paguémoslo, para no ofenderlos. Entonces ve a la playa, ¿sí? Al muelle y tira el anzuelo y pesca un pez. El primer pez que pesques va a tener una moneda que va a alcanzar para que pagues tu impuesto y el mío. Y Pedro va y, bueno, se encuentra con el pez y sale una moneda y paga el impuesto. Providencia ordinaria. Dios usó un medio, un pescado que casualmente se comió la moneda de alguien que se le habrá caído, o bueno, quién sabe cómo llegó esa moneda, hermano. Pero fue un medio natural. Un medio natural. El pez dio la moneda, ¿sí? También mirábamos la semana pasada el caso de Hechos 27, cuando Cristo le dijo a Pablo que nadie iba a morir en el naufragio, ¿sí? Y el Señor le dice: pero es necesario que los marineros no se escapen, ¿sí? Porque de la experticia de ellos depende toda la tripulación, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está otro ejemplo. Depende, Dios a veces usa los medios para llevar a cabo sus planes. Esa es la providencia ordinaria. Listo, entonces en esta noche quiero que les quede claro lo que estamos hablando. ¿Cómo obra el Señor? Ese obrar, ese control que tiene sobre los sucesos lo llamamos providencia. La providencia la vemos de manera ordinaria cuando Dios usa los medios naturales para llevar a cabo sus propósitos, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Dios usa los medios, usa medios para lograr sus fines. Eso es lo primero, ¿no? Pero también tiene la libertad de obrar sin los medios. Y aquí es donde entramos a lo más impresionante y que debe redundar en alabanzas de parte nuestra. La Biblia testifica este actuar extraordinario de Dios en diferentes ocasiones. Por ejemplo, Segunda de Reyes 19:35. El Señor había dicho por medio del profeta Oseas en el capítulo 1, verso 7,
que él iba a salvar a Judá del ejército de Asiria sin necesidad de armas. Y en 2 Reyes 19:35 cumple lo que había prometido y por medio de un ángel mata a miles y miles de soldados enemigos. ¿Qué había dicho el Señor? Voy a darles la victoria sin necesidad de su ayuda, sin necesidad de armas, espadas, caballos, lo que sea. No, sí, Dios puede obrar sin los medios. Bien. Otro ejemplo, Lucas 1:34, la doctrina de la encarnación. El Espíritu Santo cubrió a la Virgen María para concebir en su vientre a Dios Hijo sin necesidad del esperma masculino. Ahí vemos Dios obrando sin los medios. Para que haya una concepción se requieren los genes de varón y hembra, de manera ordinaria. Pero extraordinariamente Cristo nace solamente con la madre y el poder del Espíritu Santo. Poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Ven? Dios puede obrar sin los medios. Otro ejemplo, Marcos 2:9, cuando el Señor sanó al paralítico de Capernaum, ¿se acuerdan? Que abrieron el techo y lo bajaron en una camilla. Bueno, el Señor les dice, tus pecados te son perdonados, hijo. Y los fariseos dicen, pues, ¿por qué estás perdonando pecados? Eso solamente lo hace Dios. Entonces el Señor les dice, ustedes piensan que yo digo eso porque es más fácil decirle que lo perdono a que lo sane. Ah, bueno, pues para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se para con solo la palabra y se va saltando. Sanó sin medios, no hubo medicina, imposición de manos, no, solo la palabra, ¿ven? Sin medios. ¿Listos? Entonces ya vimos en ese primer punto la providencia ordinaria, cuando Dios usa los medios, y una providencia extraordinaria cuando Dios no necesita los medios. Bueno, segundo punto, hablemos de milagros y prodigios. ¿Sí ven que en las iglesias reformadas hablamos de milagros? Bueno. Bien, vamos a Génesis 21:1. En este punto voy a hablarles de otras dos maneras en cómo obra la providencia. Dios obra con medios o sin medios, pero también Él puede cumplir su providencia actuando por encima de los medios. Bueno, ¿y cómo es actuar por encima de los medios? Bueno, hay ejemplos en la Biblia y este es uno de ellos, Génesis 21:1. El ejemplo por excelencia de esta forma sobrenatural, ahí sí creo que es válido usar esa expresión sobrenatural, es cuando Sara quedó embarazada. ¿Cuántos años tenía Sara? 90. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. Y ella era estéril. Y Dios le había dicho el año anterior, para esta fecha, al otro año, te habré dado un hijo. Y efectivamente, nace Isaac. Hermano, eso es Dios actuando por encima de los medios. Usa el vientre, usó el esperma de Abraham, pero hizo un milagro creativo para que se llevara a cabo lo que había prometido. O sea, por encima de todas las imposibilidades humanas, Dios obró. Anote este otro, Romanos 4:19-21. En ese pasaje Pablo explica esto que estoy diciendo. Hay más ejemplos de Dios obrando por encima de los medios. Éxodo 4. ¿Se acuerdan? El Señor le dice a Moisés, tira la vara. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Es un palo inanimado. Pero Dios actúa por encima de los medios porque usó de todas formas el palo. Pero por encima de toda lógica, ese palo todo cobra vida y se convierte en una serpiente que luego se come las varas de los hechiceros, ¿se acuerdan? O sea, Dios actúa por encima de los medios.
puede usar o no, puede pasar por encima de ellos, de las causas secundarias. Otro ejemplo, les escogí varios para ilustrar más la enseñanza. Juan 2:6. El Señor Jesús dice: llenen esos cántaros de agua y denle a probar al anfitrión, o bueno, al encargado. Y resulta que se había convertido en vino. Ahí vemos al Señor actuando por encima de los medios. Usó los contenedores, usó litros de agua, pero se convirtió en vino. Dios puede actuar por encima de los medios. Cuando Dios hace eso, le llamamos milagro. Nosotros creemos en milagros. Dios hace milagros porque su providencia puede actuar sin medios o por encima de ellos. ¿Se dan cuenta? Lo que no creemos es en milagreros que se abroguen la gloria del milagro, porque el único hacedor de milagros es el Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, entonces hemos visto: Dios obra por medios, a través de medios, en las causas secundarias, sin medios, por encima de medios, y terminemos diciendo que Dios puede actuar en contra de los medios. En contra de los medios. Bueno, eso suena un poco fuerte, pero sí, hermano. Esta forma de obrar se refiere a todas las veces en las que Dios irrumpe las leyes de la naturaleza. Ya no utiliza ni siquiera una vara o litros de agua, no, ya pasa por encima de todo, de toda lógica humana, de toda ley natural, por así decir, para imponer su presencia o su voluntad. Ejemplo bíblico: Éxodo 3:2. Está Moisés pastoreando las ovejas del suegro y de repente ve a lo lejos una zarza que se está quemando. Una escena típica. En el desierto, altas temperaturas, chamizos de zarza se queman en todo momento, pero hay algo diferente: ese fuego está muy vivo y la zarza no se ha desintegrado. ¿Qué será eso? Tengo que ir a ver. Y Moisés va y le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado de los pies, ¿se acuerdan? Porque el lugar en el que está santo es. Eso es Dios actuando en contra de los medios. Una zarza, hermano, sosteniendo, por así decir, al Dios infinito, que es fuego consumidor, y la zarza no se desintegró, envuelta en fuego. Moisés no puede ver, no puede creer, ¿sí? Por eso se acerca, le llama la atención. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué no se ha quemado la zarza? ¿Ven? Dios puede actuar en contra de los medios. Hay más casos. De hecho, son los casos más gloriosos en toda la Biblia. La Biblia lo llama proezas, prodigios, señales, portentos. Segunda de Reyes 6:6. Resulta que a uno de los profetas, que era una persona de escasos recursos, había pedido prestado un hacha y el hacha se le cayó a un río que iba con toda la fuerza. Y el profeta dice al profeta Eliseo: Señor, era prestada. Tras de que estaba mal económicamente, ahora se le cayó lo que le habían prestado. Entonces Eliseo le dice: ¿dónde se le cayó? Y el otro profeta le muestra, y él tira un palo y el hierro flota, y el palo, pues, es como si el palo hubiera hecho que el hierro flotara. Bueno, en las leyes de la física es imposible que un hierro de un hacha flote por el efecto de un palo, porque Dios puede obrar en contra de los medios. ¿Ven? Más ejemplos, claro que hay. Daniel 3:27. Los amigos de Daniel en un horno 7 veces más caliente que siempre, que nunca. Y cuando Daniel 3:27 dice que ni siquiera olían a uno. En cambio, ¿se acuerdan que hubo unos que lo alzaron y los echaron allá?
Los que lo echaron allá, el fuego sí los mató a ellos. Y a ellos no les pasó nada. ¿Cómo puede ser eso? Dios obrando en contra de los medios. Bien. Más, claro, me gusta traerles uno siempre de Jesús, ¿no? Les conste que en todos se mencionaba uno de Cristo, para demostrar que Cristo es Dios. La multiplicación de los panes y los peces. ¿Cómo es posible que unos cuantos panes y unos peces se conviertan en tantos que alimentan a 9,000 personas? Porque fueron 2 veces, primero 5,000, luego 4,000, sin contar mujeres y niños. Mateo 14, Marcos 8, ¿sí? Cristo obrando en contra de los medios. Bien. Aplicaciones para terminar. ¿Para qué sirve conocer esto? Bueno, es bueno asombrarnos de cómo obra nuestro Dios. Esto puede inspirar en nosotros alabanza genuina, una sorpresa de ver cómo Dios obra, que no está limitado por nuestra imaginación ni por nuestras intenciones, mente ni obras. Nada limita a Dios. Cada una de estas 4 formas providenciales en las que Dios actúa ponen de relieve el alcance de su soberanía sobre el mundo. ¿Quién puede entonces decir, Dios no haga así? No me parece que Dios haga esto. Cuando Dios puede actuar con medios, sin medios, por encima de medios, en contra de medios. O sea, ¿quién va a limitar a Dios? ¿Sí? Dios puede prescindir de las causas secundarias para actuar directamente con su omnipotencia. Es todopoderoso. Nadie le dice qué haces, no hagas. Dios puede intervenir en el curso natural de las cosas. Y pensemos algo. Nosotros los seres humanos usamos las causas secundarias y los medios en todos los días, todo tiempo. Una receta, los ingredientes, con la transformación de los medios podemos ver, por ejemplo, la ingeniería química, la medicina y un montón de ciencias más. El ser humano ha dedicado su existencia para estudiar las leyes de la física, las leyes de la química, pero todo eso ya estaba, Dios ya lo había hecho y el ser humano lo descubre para aprovecharlo, para su beneficio, ¿sí? Entonces, si el hombre puede usar los medios, los elementos del mundo, ¿con cuánta mayor inteligencia Dios puede usar cada elemento para su gloria? ¿Con cuánta mayor inteligencia Dios puede usar cada elemento de su creación para cumplir sus planes? Segunda aplicación y última. La doctrina de la providencia nos enseña que con tal de llevar a cabo sus planes, Dios puede intervenir milagrosamente en la historia, en el mundo, para cumplir sus planes para su gloria y para cumplir sus planes que siempre son para el bien de su pueblo. Él puede obrar milagrosamente, puede mover los medios a su placer, puede irrumpir contra los medios si le parece. ¿Y quién puede estorbarlo? Nadie. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios entonces? Nadie. Qué hermosa providencia. Creemos en la providencia, vivimos en ella y por ella subsistimos. Oremos.